Así nos dice el Señor en el nombre de Jesús. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos hijos del Dios viviente hay a esta hora en el nombre de Jesús? ¿Cuántos hijos del Dios viviente dicen amén en el nombre de Jesús? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era el Cristo. Amén. Tremendo esta palabra. Amén. Una palabra como toda la palabra de Dios, profunda espiritualmente. Amén. Desafortunadamente, sobre este texto hay mucha disensión, mucha discusión, pero nosotros le vamos a dar lo que Dios nos ha revelado. Amén. Por su gran misericordia en el nombre de Jesús. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta palabra? Que Jesús estaba con sus discípulos y el Señor le hace dos preguntas a sus discípulos. Mucha atención con esto. Jesús está hablándoles a sus discípulos. Punto. Amén. Amén. Primera pregunta. ¿Qué dice la gente de quién soy yo? ¿Quién dice los hombres? Amén. Tremendo, ¿verdad? Es como si Jesús se te apareciera ahora y te dijera, ven acá, ¿qué dicen allá de mí? ¿Qué dice la gente hoy de Cristo? No lo conoce, está crucificado, un profeta más, eso es mentira, no. Eso es lo que dice la gente. Sí. Hay gente que dice, que si le preguntaran quién es Cristo, dice, yo creo en Cristo porque Él es el Hijo de Dios. Pero si luego le preguntan, ¿te da salvación? Va a quedar sin respuesta, porque no sabe, no entiende. Y fíjense que el texto dice que cuando Jesús le preguntó a sus discípulos por qué decía el pueblo en aquella época, los discípulos empezaron a contestar y a decirle que el pueblo decía que él era un profeta más. Elías, Jeremías, el uno, el otro, tremendo. Como igualmente hoy, pastor. Estamos en lo mismo. Hoy en día mucha gente no lo reconoce como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre que vino aquí. No lo reconocen, pastor, y siguen diciendo que él es un profeta más, como todos los profetas que tienen. Amén. Es el mismo espíritu que pero se mueve. El mismo espíritu se es mueve. necesario hacer lo que hizo Pedro. Es necesario recibir lo que recibió Pedro. Amén. Es necesario vivir como... Amén. Porque esa es la otra pregunta, porque ya esta es la primera pregunta, pero luego la segunda pregunta dice, y ahora ustedes, que son mis discípulos, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Amén. Gloria es como a si Dios. Jesús te atreviese, te apareciera hoy y te dijera, hermano, para ti, ¿quién soy yo? Santo, santo. ¿Qué le dirías? Es que eso es lo que el Señor está haciendo con esta prédica. Amén. Te está preguntando a ti, como parte de su iglesia, como parte si es de verdad ser que eres discípulo, parte de la iglesia. Si eres discípulo, Nosotros porque esperamos. él hacía la pregunta a sus discípulos. Pregunta ya, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Y fíjate que la primera pregunta es, ¿quién es el Hijo del Hombre? Porque ¿quién es Jesucristo hecho hombre aquí en la tierra? ¿Quién es? Eso también me llama la atención. Porque él nunca dijo que dicen de mí como hijo de Dios. No. ¿Quién soy yo, el Hijo de Dios? Un hombre normal. Como hijo. Como hombre, como humano. Como ¿Quién soy? Sí. Primero que esa parte, pastor. Fíjate. Tremendo. Y segunda, la parte que dice, que es la otra, pero la pregunta que usted dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es Jesucristo?
en las dos preguntas que le hacen a Pedro, pero fíjense usted que Pedro, él le responde lo que la gente dice, ¿verdad? No, primero cada discípulo le comenta lo que la gente dice de él. Amén, amén. Luego cuando ya Jesús le pregunta a sus propios discípulos quién es, Santo. aquí tenemos que entrar a Santo. decirte una gran verdad. Santo. Y es que tú tienes que saber, ¿Quién? tú debes tener claro quién es Jesús para ti, hoy, Santo. como siervo de Santo. Jesucristo, como el Santo. que cree en el Evangelio de Jesucristo. Santo. ¿Quién es Jesús para ti? Aleluya. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahí es donde venimos ya entrando en tema espiritual de Dios. Y eso es lo que nos define qué tipo de cristianos somos. Y si la revelación de Dios está en tu vida, porque es que no es decir que yo voy a la iglesia, no, es que la revelación de Dios venga a tu vida y tú tengas una convicción clara. Amén. Quién es Jesucristo en tu vida. ¿Quién es Jesús en esta humanidad? ¿Qué representa? Oh, santo. Entonces, ¿Qué te puede dar? aquí es donde vamos a la parte espiritual. Aquí es Amén. donde vino la revelación a Pedro. Y Aleluya. es donde Dios quiere descender en esta mañana con esta hermosa palabra, revelarnos quién es Jesús para tu vida. Amén. Aleluya. Ahora en la segunda pregunta. ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Le dijo a sus discípulos. Inmediatamente se levantó uno de los discípulos. Oh, santo. Pero escucha, Uno. se levantó uno lleno del Espíritu. Del Espíritu. Lleno del Espíritu. Del Espíritu Santo. Ay, santo. Es decir, que esta enseñanza nos dice que nosotros, cuando nos pregunten por cosas espirituales, debemos entrar en el Espíritu para contestar, para dar una respuesta espiritual. Santo. Pastor, mire, cuando te pregunten cosas espirituales, cuando te pregunten cosas que pertenecen al reino de los cielos, Amén. cuando te pregunten cosas que tú quieres saber, porque el hombre tiene un afán de conocer todo del Señor, ¿verdad? Pero el Señor dice, clama a mí, te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Pero escucha, cuando tú tienes ese afán de conocer, tú tienes que buscar al Espíritu Santo. Amén. No No hay otra forma. hay otra forma. La gente tiene un afán por teología, por estudio, por letra, pero mira, la revelación, mira, a Pedro, la revelación le vino porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Ay, Dios mío, yo no sé cuánto lo van entendiendo allá, pero que yo hoy entiendo que yo lo que necesito para conocer todo lo de Dios, yo necesito un encuentro, es una revelación que venga del Espíritu de Dios. Oh, ¿cuántos dicen amén allá? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios les revele, pero no en tu carne, no en tu fuerza, no en tu deseo de estar investigando letras? Es que tú tengas el deseo y el anhelo de tener un encuentro, mira, con el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Es necesario andar y vivir en el Espíritu. Es necesario servir y adorar a Dios en el Espíritu. Así como lo hizo Pedro. Pedro contestó de una manera espiritual, Santo. tremendamente profunda. Pedro con su respuesta dio a entender que era un hombre, perdón de la redundancia, entendido de las cosas espirituales. Santo. Él dijo, no, yo entiendo las cosas espirituales. Dios me revela. Ahora te quiero decir que para que Dios te revele es necesario que permanezcas en oración y leyendo la palabra. Y entonces vas a andar en el Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. Jesús. Aleluya. La palabra y la oración nos lleva a entrar a ese mundo espiritual. Por eso el Señor dice, ven a mí y te revelaré Ay, los santo, secretos santo, más guardados. santo. Pero eso es cuando vayas a la oración, cuando vayas a la palabra, recibes Gloria, entonces gloria, lo que viene de Dios. Mira, hay una Amén. atmósfera de Dios en esta hora. Siente el poder de Dios aquí. Cabo, yo creo que tú te dispongas porque Dios está hablándole a mucha gente allá que se está desviando de buscar lo más importante en el Señor, la esencia. Mira, clama a mí, búscame a mí. Y la gente afanada buscando otras cosas. Mira, hoy Dios Amén. está hablándote a ti. Busca la presencia de Dios, que tienes un anhelo en tu corazón de que Dios te revele esas cosas grandes y ocultas del reino de Dios. Pero es en la presencia, escucha, es en la presencia del Espíritu de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Y vamos a leerlo, pastor. Amén. Fíjate que la primera respuesta de los discípulos era lo que ellos habían escuchado de los demás. Pedro no. Pedro respondió de acuerdo a lo que le revelaba el Espíritu de Dios. Y por eso Pedro dice, tú eres el Cristo. Que ya ahí estaba contestando espiritualmente. Le estaba diciendo, ¿sabes qué?
tú eres mi Salvador. Oh. El único camino para alcanzar salvación eres tú, Cristo Santo, Jesús. santo, Eso fue lo que le dijo Pedro. Santo, santo, Tremenda respuesta. santo, Y aleluya. también le dijo, tú eres el Hijo No. del Dios viviente. Santo. Es decir, Pedro le dijo, yo reconozco que Oh. tú has venido en carne y sangre, que tú eres 100% Dios y eres 100% hombre. Santo, Todo el tiempo santo, contestó Pedro santo, espiritualmente. santo, ¿Quién se santo, lo reveló? santo. El Espíritu de Dios. Santo. Por eso tú tienes que estar abierto a las Santo. revelaciones de Santo. Dios para andar, vivir, contestar, evangelizar, predicar en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Qué lindo el Espíritu Santo, porque fíjate que Pedro no se interesó por lo que decían los otros. No. Porque es que hay un pueblo cristiano que está afanado de calificar porque lo tengan en cuenta, porque él quiere sumar como dicen los otros. Ay, Dios mío, yo no sé a quién le está hablando Dios, pero escucha lo que te dice el Espíritu Santo. Amén. Déjate de estar interesando por calificar como piensan los demás, porque a ti lo que te tiene que preocupar y te tiene que interesar es que la revelación de Dios venga a tu vida. Amén. Ay, Dios mío, Pedro no se quedó. Amén. Pedro no dijo, no, espérate, es que los demás están diciendo que tú eres profeta. Bueno, y yo creo que a mí me parece que como ellos leen tanto, como ellos investigan tanto, pues ellos tienen razón. No. Mira, hoy Dios le viene a hablar a gente aquí espiritual. Amén. Gente En el que nombre se de mueve en el Espíritu de Dios. Aleluya. Y que se deje de estar con tanto estudio. Mira, hay un texto que dice que el estudio es fatiga de la carne. Esto es para la gente espiritual. Yo no sé a quién está hablando Dios, pero Dios hoy necesita que tú vengas al encuentro con el Espíritu, porque lo que tú anheles saber, Dios te lo va a revelar. Amén. Pero es a través de su hermoso Espíritu Santo. Amén. Hay gente cristiana que va a la iglesia, que lee la palabra, que dice que ora, que está pendiente de las transmisiones y siempre dice, a mí me gusta el pastor tal, yo quiero ser como él. Ay, santo, santo. Dios lo dice, esto es para que tú enderezcas tu camino. Porque tú tienes que, gloria a Dios porque Dios usa ciertos varones, Amén. pero a ti quien te tiene que guiar y revelar es el Espíritu de Dios. Amén. Dios va a poder usar a cualquier A quien ser sea. humano, Gloria a pero Dios. Dios siempre tiene algo para cada quien. Dios a cada quien le tiene lo suyo. Santo, santo. Dios a cada quien le tiene su don de acuerdo al grado de fe, Santo. dice la palabra de Dios. Aleluya. Por eso es necesario que tú vivas y andes En en el el Espíritu. Espíritu, que anheles lo espiritual, lo que viene del cielo, en el nombre de Oh, Jesús. aleluya. Por eso Pedro Aleluya. recibió eso de Jesús. Oh, Pedro, no te lo reveló. Oh, aleluya. Es decir, No, tú santo. no me estás contestando Ay, según lo que me contestan los Los demás, demás. lo Ay, que dice el santo, pueblo. No. santo. Tú me estás contestando de acuerdo a lo que mi Padre Oh. te revela a través de la tercera persona, Oh, el aleluya. Espíritu de Dios. Siento a Dios aquí. Es pastor. decir, un hombre tremendamente Siento a Dios aquí. espiritual. Ay, santo. Era tan espiritual Pedro que sabes qué dice la palabra, Santo. que la sombra de Pedro sanaba. Oh, santo, santo. Imagínate caminar, que la luz del sol Santo. llegue a nosotros, refleje una sombra y por donde esa sombra vaya, Pedro ni siquiera tocaba, Oh, aleluya, gloria no a Dios. imponía manos. Oh, gloria a Dios. ¿Quién hacía eso? Oh, gloria a El Dios. poder de Dios, pero lleno de Gloria a qué? Dios. Oh, De lo siento a Dios espiritual. aquí. Oh, santo, De lo siento a Dios. espiritual. Con Siento a solo Dios aquí. tocar la sombra a una persona era sana. Santo, santo, pastor. Mire, siento a Dios aquí. Espiritual tremendamente. Siento a Dios aquí. Mira lo que me dice el Espíritu Gracias. Santo. Mira lo que dijo Pedro. No te le reveló carne ni sangre. Es decir, que va a venir gente a mi vida en la carne humana, en la parte humana, y me va a venir a hacer y que revelaciones. Ay, Dios mío. Mira, ahí dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Amén. Ay, santo. Es decir, que va a venir gente que se va a sentir muy erudito de la palabra, muy estudioso, y me van a decir en su carne que ellos revelan, que ellos entienden, que son intérpretes de la ley. Pero mira, eso es lo que tú y yo como cristianos y espirituales no necesitamos. Porque el Señor se lo Amén. dijo, espérate, no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, Dios le está diciendo, ay, santo, Pedro, tú eres espiritual, porque esta revelación no vino de hombre. Ay, Amén. santo. Mira lo que le estaba diciendo Dios. Esta revelación no vino de hombre. Hay cosas que nada Oh, más la va a revelar el Espíritu de esta Dios. revelación viene de Dios. Hay de mi Padre. hay enseñanza que Dios va a usar al hombre para guiar. Pero hay revelaciones Ay, que santo. solamente van a venir Santo. del Espíritu de Dios. Santo. Pero es que aquí el Santo. Señor hablaba a Pedro y le dijo, oh Pedro, qué bien, estás en el Espíritu. Oh. Pero también le decía al resto de sus discípulos, es necesario que Ay, anden ay. en esta condición. Oh,
Aleluya. Dejen de andar en la carne, dejen de andar escuchando tanto al hombre, tantas cosas del hombre que no edifican. Dedíquense a escuchar Señor, la revelación que viene de lo Dios alto, aquí, que eso da crecimiento espiritual Siento en el Dios nombre aquí. de nuestro Señor Siento Jesucristo. a Dios aquí, mira, siento a Dios aquí. Hay una poderosa presencia del Espíritu Santo, porque es que el hombre ha estado en una fascinación de oír y de escuchar y de aceptar tanto del hombre, y ha perdido lo principal, que es tener un encuentro y anhelar la presencia de Dios, que el Señor está dispuesto, mira, a revelártelo todo. Amén. Oh, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Siga, pastor. El 18. El 18 Ahora mira lo que dice, le viene a Pedro y a todos los Pedros. Ay, santo. y luego le dice, anteriormente le ha dicho bienaventurado, es decir, es una bienaventuranza andar y vivir en el Espíritu. Y en el 18 viene y le dice, y yo, o sea Jesús, también te digo a ti, Pedro, tú eres Pedro, es decir, Jesús, cuando tú sabes quién es Jesús, Dios también te va a decir a ti, Santo. yo sé quién eres tú, Ay, santo, santo. yo te conozco, sé tus defectos, tus errores, tus virtudes Aleluya. y en qué te voy a poder usar. Oh, santo, Tremendo. gloria a Dios. Por eso le dijo a Pedro, ahora miren lo que te voy a usar. Oh, ay, santo. Tremendo. Esto es lo que quiere decir esta palabra. Por ahí te repito, muchas disensiones, muchas discusiones, pero nosotros te estamos dando lo que Dios nos regaló. Amén, gloria a Dios. Nosotros creemos y estamos seguros que viene del cielo. Y Dios a cada quien le da lo suyo. Amén. Por eso el Señor hoy nos ha regalado esto. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, a ti te conozco. Y sobre esta roca, Él. las dos, pastora. Santo. Hay dos tipos de roca. Y ahí es donde está la discusión. Hay gente que dice que la roca es Cristo y la roca es Pedro. Otro dice que la roca es Pedro. Hoy te vengo a decir que los dos tienen razón. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a ver lo que dice. Ya vamos más Gloria adelante a en el Dios. nombre de Jesús. Y luego dice, y edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia. Amén. Y el 19 dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a explicar en el nombre de Jesús. Cuando Jesús le dice, y sobre esta roca, hay dos tipos de roca. La primera roca es Jesús, la roca principal. Amén. Amén. Cristo Jesús. Él vino a edificar su propia iglesia. Amén. Y Él vino a implantar su evangelio. Por eso Él es la roca principal. No, Él es la cabeza de todo. En el nombre de Jesús. Pero es que lo Y dice- hoy Hoy lo dice. Cristo sigue siendo la roca de manera espiritual. Amén. Amén. O sea, te estamos No hay hablando, discusión sobre estamos eso. hablando de la roca. Cristo es la roca, y la Amén. roca espiritual. Amén. Jesucristo es la roca, natural, espiritual, es Jesucristo es la roca. Porque mire cómo dice ahí. Y yo también te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta, escucha, sobre esta, estaba hablando de él mismo. Él está hablando con Pedro y le dice, sobre esta, o sea, él estaba reconociendo que él es la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es más, yo me atrevo a decir que el Señor cogió una piedra. Yo me atrevo a decir que el Señor cogió una piedra y digo, mira, sobre esta, pero estaba hablando de él como roca. Oh, Amén. santo. Pero Sobre yo- esta roca edificaré mi iglesia. Escucha, nosotros, la iglesia de Jesucristo está fundamentada, su base, la roca es Jesucristo. Ay, aleluya. Amén. Gloria a Pero Dios. luego dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas. Pero también estaba hablando de Pedro. A Pedro también le estaba llamando roca. ¿Sabes por qué? Porque hay un texto que dice, y las piedras hablarán. Tremendo. Dios nos usa como roca. Tú hoy en las manos de Jesús eres una piedra. ¿Sabes por qué? Me decía el Señor esta mañana. Porque es que la piedra hace tropezar a los que no tienen la verdad, a los que no tienen el evangelio de Jesucristo. Por eso Él llama a Pedro roca, pero acá en el plano terrenal en aquella época, porque lo iba a usar para edificar su iglesia. Hoy, en este año 2020, tú eres roca para Dios. A ti te va a usar para edificar la iglesia, para que hagas caminar, para que lleves la palabra de Dios
en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Nosotros como piedra del Señor estamos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Usted como De roca piedra en natural, piedra escucha, se construye, se un edifica. edificio. Y nosotros hacemos parte del edificio de Jesucristo. Amén. Somos parte de ese cuerpo. Pero lo importante es que usted pueda entender que cuando Jesucristo estaba hablando ahí de esta roca, estaba hablando de él mismo como roca. Amén. Que su Vamos a iglesia, demostrarlo. Su iglesia, escucha, su iglesia está fundamentada sobre la roca de Jesús. Sobre el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que, mira, nosotros, por eso es que dice que va a venir río, tempestad, pero los que están fundamentados sobre la roca son los que no van a caer. Ay, Amén. santo, santo. Vamos a buscar y vamos a mostrarle con la palabra que Jesucristo es la roca principal. La piedra, dice la piedra principal del ángulo, Jesucristo. Ay, aleluya. Vamos a buscarlo, pastor, creo que vamos a buscarlo aquí, está en 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4. Acuérdense que Jesucristo es la piedra principal del ángulo. Escuche. O sea que usted y yo somos otro tipo de piedra. Somos Amén. otro tipo de piedra. En las manos de Jesús. Dios. En las manos de Dios. Pero la piedra principal del ángulo se llama Jesucristo, en el cual hay un nombre sobre todo nombre. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4. Y nos dice el Señor ahí, en la parte B, porque bebían de la roca espiritual. De esta es la roca que estamos hablando. Amén. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ay, Dios mío. Ahí está la roca Yo principal. creo que usted puede entender que la iglesia de Jesucristo, escucha, está fundamentada sobre la roca espiritual. Ay, Dios mío. De lo sobre principal. la roca espiritual que la Biblia dice que es Cristo. Ay, santo. Luego nos usa a nosotros como piedrecitas para terminar de construir su iglesia. Oh, aleluya. Para que su evangelio camine, corra, avance. Amén. En el nombre de Jesús. Pero la piedra principal del ángulo es Jesucristo. Jesucristo es la roca espiritual. Y sobre esa roca está fundamentada la iglesia de Dios. Por eso es que ahí dice en el otro texto. Mire lo que me está diciendo Dios en este momento. Si tú de verdad tienes a Cristo en ti, ¿qué hay dentro de ti entonces? Esa roca. Amén. Dios santo. Y espiritualmente, por eso nos usa como roca, para edificar su iglesia. Cuerpo. Todo lo hace ¿qué? Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pero Amén. tremenda promesa luego hace y dice, yo los voy a usar a todos ustedes. Ustedes son como piedra. Yo soy la roca principal y estoy dentro de ustedes. Pero hoy les voy a regalar una promesa y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Es decir, aquel que Dios escoja para edificar su iglesia, el Hades, el enemigo, no lo puede tocar. Amén. No lo puede dañar. Amén. De ahí la importancia de tomar la decisión de dejarnos usar Amén. para edificar la iglesia Amén. de Jesucristo. Amén. Aleluya. Este trabajo tiene una promesa, tiene una protección especial. Por eso yo te invito a que acepte la invitación, perdona la redundancia, a que acepte la invitación de Jesús a edificar su cuerpo, a edificar su iglesia. Déjate usar en el nombre de Jesús. Amén. No vas solo en esa edificación. Dios te protege, Cristo te ayuda, Cristo pelea por ti en el nombre de Jesús. Vamos a leer este texto, pastor, que me acaba de regalar el Espíritu Santo y está en Hechos 4:12. 4:11, para que usted pueda tener claro que Jesucristo es la piedra, la roca principal y hace parte de la cabeza del ángulo. Vamos a buscarlo. Hechos 4, versículo 11. Quiero que lo busque. Hechos 4, versículo 11 y 12. Mira cómo dice el Espíritu Santo. Este Jesús, ya lo tiene, búsquenlo allá en su Biblia. Hechos 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por Amén. vosotros los edificadores. Escuche, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ay, Aleluya. santo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, Amén, aleluya. la iglesia de Jesucristo está fundamentada sobre la roca. Y la roca espiritual es Cristo. Él es la cabeza del ángulo. Escucha, yo quiero que a usted le quede claro en esta mañana. Y por eso el Señor nos da esta linda promesa sobre la iglesia de Jesucristo. Mira, vamos a buscar otra vez, pastor, el texto donde estábamos ahorita en
En el primer texto que iniciamos, Pastor Mateo. Quiero que lo busquemos 16. nuevamente, Mateo 16, para que usted pueda entender la bendición grande que hay sobre la iglesia de Jesucristo. El Hades no prevalecerá en contra de ella. Escucha, el Hades no prevalecerá en contra de la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos edificados sobre la roca espiritual. Amén. Que es Cristo. Oh, aleluya. Vamos a volver a leer. La roca, él es la roca inconmovible. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que esté ahí, lo pueda recibir, porque esta es una promesa, esta es una palabra poderosa de Dios. Si tú estás cimentado bajo la roca, la iglesia de Jesucristo, tú haces parte de la iglesia de Jesucristo. Y si tú estás cimentado sobre esta roca, escucha lo que dice yo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Yo no sé cuántos dicen gloria a Dios, cuántos pueden decir amén, pero usted está cimentado sobre la roca espiritual. Aleluya. Santo, santo. Y esa roca está dentro de ti, en el nombre de Jesús. Fíjate tú lo que le da a la iglesia, porque ahí dice después 19. Y a ti, la gente siempre considera, escucha, cuando la gente dice y a ti, la gente cree que estaba hablando de Pedro. Escucha, Pedro hacía parte de la iglesia de Jesucristo. Es decir, que esta bendición era para los que hacían parte o los que hacen parte. Todos aquellos que hacemos parte de la iglesia de Jesucristo. Escucha, todos los que hacemos parte, Pedro hacía parte de la iglesia, Pablo hacía parte de la iglesia, Juan hacía, y nosotros hoy, los que decidimos recibir a Cristo y caminar en integridad para Él, hacemos parte de la iglesia de Jesucristo. Y mira lo que viene para ti y para mí, mira lo que viene, mira lo que viene. En Mateo 19, en el nombre de Jesús dice, y a ti, le estaba hablando a quién, a Pedro, te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Escucha. Jesús le estaba dando una herramienta de mucho poder a Pedro. ¿Pero por qué? Porque Pedro andaba en el Espíritu. Pedro era un entendido espiritual. Le decía, mira lo que te voy a dar. Te voy a dar esta herramienta. Porque sí funciona, es real y verdadera. Es el poder que tenemos en nuestra boca, cuando hablamos las cosas de acuerdo al orden y a la voluntad de Dios. Y le dijo, por eso lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra desatado en los cielos. Esa es una llave que abre bendición. Y una llave que cierra las puertas del mal en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero en aquel entonces, en ese momento, le estaba dando la enseñanza a Pedro. Pero eso no quiere decir que era el único. Era para la No, iglesia, Señor. era para la iglesia. Esta enseñanza, esta bendición, esta arma y esa llave es para todos hoy, para todo aquel que ande en el Espíritu, para todo aquel que reciba a Cristo, para aquel entendido espiritual. Porque para esto debemos ser entendidos espirituales. Amén. Vamos a enseñarte. Amén. ¿Sabe por qué el Señor lo dijo de manera personal a ti? Porque él fue el que le estaba contestando. Porque Pedro estaba en revelación. Es decir, Amén. cuando Dios, escucha, nosotros todos hacemos parte de la iglesia. Pero la gente puede estar haciendo parte de la iglesia y la gente que no está en el Espíritu y no tiene la revelación de Dios, no va a tomar, no se va a apropiar de esta bendición que viene de Dios. Y no va a desempeñar el papel que Dios está esperando. No Dios va. usa de acuerdo a cómo tú estés andando en el nombre de Jesús. Pedro hacía parte de la iglesia. A ti te daré, estamos hablando de la iglesia. Y de Pedro, ¿por qué también? Porque él hacía parte de la iglesia. Por eso lo digo a nivel espiritual. Ahora, a ti eres tú, a ti soy yo, a ti es el hermano Alex, pastor Alex, a ti es mi hermano, a todos aquellos que entren en la revelación del Espíritu, a todos los que entren en esa dimensión de revelación espiritual, a ti te daré la llave del reino. Yo no sé cuánto lo reciben en esta hora, pero todos los que entren en una dimensión de revelación espiritual, como entró Pedro, como entra la iglesia de Jesucristo hoy, escucha, toda la iglesia de Jesucristo no tiene esta autoridad. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha entrado en la dimensión de revelación de Dios. Amén, en el Espíritu. Dios le entrega esta llave a todos los espirituales, a todos los entendidos espirituales. Ay, Dios mío. Dios no anda buscando varios Pedros. Dios anda buscando gente que entienda el reino de los cielos para entregar esa arma, para entregar esa llave en el nombre de Jesús. Santo, santo, santo. ¿Estás dispuesto a recibirlo? En el nombre ¿Anhelas de esa Jesús. llave? Y es una Yo llave. estoy seguro que sí, que tú puedes hacer esta tarea en el nombre de Jesús. En el Yo nombre lo de Jesús. creo
Por algo Dios te llamó, por algo Dios te escogió. Amén. Pero tenemos que esforzarnos, Amén. tenemos que ser valientes, tenemos que perseverar en lo espiritual para obtener victoria en lo espiritual. Amén. Porque esta es una herramienta para vencer. Se la entregó a Pedro y a todo aquel que crea en el nombre de Cristo de Jesús. Es decir, a toda la iglesia. A toda la iglesia, todos los que hacemos parte de la iglesia de Jesucristo y los que andamos en el Espíritu y que tenemos la revelación de Dios, recibe la llave. En el nombre de Jesús. Vamos, todos los que hacen Todo el parte de día la en él. iglesia de Jesucristo, escucha, y todos los que anden en el Espíritu de Dios, recibe la llave que Dios te da, oh Santo. En el nombre Porque de Jesús. escucha, la llave es entregada a los que andan en el Espíritu. A los que andan de manera natural, ellos no entienden. Y a los que andan de manera carnal, pierden toda autoridad en el reino de En los el nombre cielos. de Jesús. Ay, Santo, este es Amén. para los entendidos espirituales. Aleluya. Este es para la gente que se mueve en el Espíritu de Dios. Los que anhelan morir a la carne y andar en el Espíritu. A ti Dios te entrega una llave. Yo creo que tú la puedas recibir en esta hora. Porque te voy a decir una cosa en el Espíritu. ¿Sabe de dónde se mueve el cielo? Desde aquí de la tierra. Amén, aleluya. Sí, mira lo que te lo voy a decir en el nombre de Jesús. ¿Sabe de dónde se mueve el cielo? Desde aquí de la tierra. Y esta es una palabra poderosa para todos los entendidos espirituales en Cristo Jesús. El cielo se mueve desde aquí de la tierra. Vamos a leerlo, pastor, En el nombre para de terminar en esta parte. Dice, y todo lo que atares, escucha, en la tierra, escucha, será atado en los cielos. Amén. Y todo lo que desatares en la tierra, especifica el Señor, será desatado en el cielo. Amén. Yo sé que a veces nosotros, por no tener el entendimiento espiritual, oramos mal. Porque a veces le decimos, Señor, ata. No, es que el Señor te entrega a ti la llave. Escucha, Amén. a ti te entrega la llave. Tú eres el que puedes cerrar y abrir. Tú eres el que puedes, atar y desatar. Escucha, Amén. tú tienes la llave. Y el Señor te dice, a ti te entrego esa llave. Tú eres el que tienes que hacerlo aquí. Tú atas aquí y Dios lo hace en el cielo. Amén. Tú Y por desatas eso- aquí y Dios desata en el cielo. Y por eso se lo estaba diciendo a Pedro. Porque Pedro estaba en el Espíritu. Espiritual para Pedro le había espiritual. contestado espiritualmente. Yo te voy a explicar. Te voy a explicar. Estás en el Espíritu, entonces te voy a explicar. Santo. Tienes el poder en tu boca para atar. ¿Qué Oh. se ata? El mal. Se ata lo que el enemigo quiere En el enviar nombre de a hacer Jesús. en nosotros. Eso En el- se ata. Oh, santo. Y cuando se ata acá, tú lo vas a hacer. Tú. Yo. No esperes que Dios lo haga. No, Él lo hace en el eso cielo. no funciona así. El diseño de Dios está establecido de esta manera. Oh, santo. Tú lo haces en oración, lo atas. Cuando tú digas lo ato, Él lo hace en el cielo. acá en la tierra, Santo. Dios se mueve espiritualmente. Santo. Santo. Y lo ata. Santo. Dios envía a sus ángeles y empiezan a atar lo que está perturbando tu vida o lo de tus familiares acá en la tierra. Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Y luego Dios. viene desatar. Se desata lo bueno, se desata las Bendiciones. bendiciones. Amén. Cuando tú digas yo desato en la tierra en el nombre de Jesús, Dios empieza a moverse a tu favor. Amén. Y tus Aleluya. ojos van a ver esa Gloria a tremenda Dios. bendición. Gloria a Porque Dios. así fue diseñado por Santo, Dios. santo. Y por eso le dijo a Pedro, tienes la llave. Aleluya. Ata el mal y desata Oh, el bien. santo, santo. Porque el cielo se moverá a tu favor cuando lo hagas. Hay gente que no ha recibido porque no se ha movido primero. No ha hecho lo necesario, lo que Dios encargó como iglesia. Santo. Hay gente que no está usando la llave. Señor, desata y ata y desata. Señor, No, no. 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 Toma la llave. El Señor De diría. ato todo mal y desato todo bien en el nombre de Amén. Jesús. Cuando le decimos, Señor, ata, entonces el Señor diría, ay, santo, esta no ha entendido espiritualmente, yo te entregué la llave. No ha Escucha, recibido el No ha diseño. entendido, porque es que por eso fue a Pedro en primera instancia, que hoy se podría entender, porque él andaba en el Espíritu en revelación. Y todos los Pedros que en este tiempo sean unos entendidos espirituales, recibe la llave En en el el nombre nombre de Jesús. poderoso de Jesucristo. Porque esto es el mover espiritual de Dios. A ti te entrega Dios esa autoridad, te entregó esa llave, ese diseño viene de Dios. Por eso que usted tiene que decir, yo ato todo lo que no es de Dios en mi casa y lo echo fuera. Yo lo ato, diga, yo lo ato en el nombre de Jesús y lo echa fuera y lo deja sin poder. Y Dios viene y se mueve en el cielo cuando tú le das la orden aquí en la tierra. Ay, santo. Escucha, no era exclusivamente para Pedro, no. Le estaba explicando a Pedro en ese Estaba en momento porque era revelación. entendido espiritual, pero para que todos los demás lo siguieran haciendo Amén, en el nombre de Cristo Jesucristo. Jesús. Y hoy tú lo puedes hacer. Oh, santo. Tú, sí, contigo estamos hablando. Tú lo puedes hacer.
en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hay un texto que dice que a veces oramos y pedimos mal. ¿Por qué? Porque es un diseño de Dios. Amén. Dios te entregó la llave. ¿Cuántos pueden recibir la llave? Vamos, reciban En el nombre ahora. de Jesús. Esto es para los entendidos espirituales. Si usted no es un entendido espiritual, usted no podrá recibir la llave. Y usted no se podrá mover en la atmósfera espiritual de Dios. La Amén. llave fue dada a los que andan en el espíritu. Por eso Dios en primera instancia se la entrega a Pedro, pero también se la entrega a todos los que hacen parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios allá? Todos los que hacemos parte de la iglesia de Jesucristo, a ti Dios te entrega una llave. Quiero que la recibas en esta hora y que te pases y que empieces a declarar esta palabra de Dios, que es poderosa para los hijos de Dios. Dile, Señor, tú me has entregado a mí una llave para atar y yo no la estaba usando. Dígale, Señor, perdóname, pero yo hoy he entendido que tú me has entregado esta llave y yo ahora me voy a mover en esta esfera espiritual en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, aleluya. Hoy día hay doctrinas de error que dicen que la llave la tiene Pedro nada más, No. que es el que decide y abre el cielo, abre la ayuda. Falso. Falso. Eso simplemente era una enseñanza que Jesús le estaba dando a Pedro para que todos lo pudiéramos hacer. Y ya te acabamos de decir con la palabra que la roca principal es Jesucristo. La llave la tiene Dios. Y la forma de usarla nos la entregó a nosotros a través de la oración de intercesión. Eso se llama oración de intercesión en el nombre de Jesús. Pedro era normal como nosotros. Era un ser humano normal. ¿Sabe de dónde sacó Jesús a Pedro? Del mar, porque él era pescador. No había estudiado mucho. Cuando los fariseos lo escuchaban hablar, decían, ¿y este de dónde sacó esto? Él era tosco para hablar. Él era de carácter fuerte. Los pescadores tienen carácter fuerte, pero es por la forma en que viven, por cómo batallan con el mar. Por eso tienen ese carácter, ese temperamento fuerte. Pero aún así, Dios lo usó. Amén. Sin tanto estudio, Dios lo usó. Y la más grande demostración de que no es Pedro, sino que es Jesús, pero que el poder de Dios estuvo en Pedro y puede estar hoy en nosotros. Mira lo que Pedro se atrevió a contestar, porque él era espiritual, él era entendido y él no permitió que la gente cometiera este error que hoy cometen, que todavía la gente lo cometen hoy. Lo están Y Pedro dijo, no, ese es un error. Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 25. Hechos 10, 25. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿A quién adoró? A Pedro. A Pedro. Cornelio adoró a Pedro, porque Cornelio sabía que Pedro era un siervo de Dios, un seguidor, discípulo de Jesucristo. Y mira lo que hizo Pedro. En el 26 le dijo Pedro, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, prácticamente era una orden. Levántate. Levántate. No me adores a mí. Pues yo mismo también soy hombre. Le estaba diciendo, estamos en la misma condición. Soy tú no tienes que hombre adorarme a como mí. tú. A quien tienes que adorar es al Cristo de la La gloria. Y desafortunadamente hay gente que hoy adora a un tal Pedro. A un tal Pedro que no es este. No es este. Escucha, no Porque es Pedro. él le dijo, a mí no me A adores. mí no me adores. Entonces, ¿a quién adora la gente? No sé. Porque es que ha venido una doctrina de error. Escucha, la gente cree que el único que tiene la llave, y la gente por ahí hablando y que Pedro abre la llave, abre el cielo, Pedro. No, es que Pedro hacía parte de la iglesia y como parte de la iglesia y como Pedro era un entendido espiritual, a él también cuando estuvo en la tierra, él tuvo la llave. Yo te aseguro que Pedro en la tierra ataba y desataba porque a él espiritualmente Dios le entregaba la llave como parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Por eso es que tú tienes que entender que tú como parte de la iglesia, a ti Dios también te ha entregado esa llave y que esto no era exclusivo de Pedro. De ahí que Satanás ha engañado a mucha humanidad. Escucha, y entonces la gente ha hecho una imagen de San Pedro, adoran a Pedro, Pedro abre la llave. Cuando llueve, la gente se atreve a decir, San Pedro abrió el cielo. Jehová reprenda al diablo, porque la Biblia dice que la lluvia desciende por Jehová de los ejércitos. Entonces mire cómo el diablo engaña y confunde a la gente y se ha postrado a adorar a una imagen de un tal Pedro que no es el Pedro de la Biblia, porque Pedro lo dejó escrito y dijo, espérate, a mí no me adores, porque yo soy un
entender. Pero yo quiero que en esta mañana a ti te quede claro que la llave no solamente fue para Pedro, la llave es para todos los entendidos espirituales que hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Sana idolatría, que esto es abominación. Escucha, esto lo aborrece Dios. Usted al único que tiene que adorar es al nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. La piedra, la cabeza del ángulo, escucha, la roca, Jesucristo. Y Él es el que nos entrega la llave. Se la entregó a Pedro, se la entregó a Pablo, se la entregó a Juan, se la entregó a todos sus discípulos y a todos los que hacemos parte, escucha, todos los que hoy somos discípulos de Jesús. Tú tienes la llave. Vamos, recíbela. Vamos, recibe la llave. Vamos, recíbela. En el nombre de Jesús. Y pídele perdón a Dios por las veces que dijiste que Pedro abre la llave, abre el cielo. No, la llave Dios te la entrega a ti. Y quiero que en esta hora tomes posesión como hijo de Dios. Tomes esa posición también y que empieces a declarar esta hermosa palabra y empieces a atar y empieces a desatar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Tú quieres que descienda lluvia? Lanza la palabra. Desato lluvia en el nombre de Jesús en la tierra. Amén. Para que mi Padre desate la lluvia en los cielos. En el nombre de Jesús, y Dios lo hará. Pero esto lo sabe Esto quién es por fe. Pero ¿sabe quién haría esto? Los Los espirituales. entendidos espirituales. Los que saben que la llave usted la tiene porque Dios se la entregó. Oh, santo. Oh, aleluya. Santo, santo, pastor. Te invitamos a esta hora que le diga, Señor, perdona mis errores. Perdónanos, Señor. En el nombre de Cristo Perdónanos, Jesús. Señor. Dile, ten misericordia de nosotros, Señor. Dile, gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por recordarnos que Cristo es la roca principal Oh, del ángel. santo. Dile gracias, Señor. Santo. Pero dile,